Como ya vimos, las funciones en JavaScript son objetos y todo parte o todo partió de crear funciones con new function. Ya después vinieron las function declaration, las function expression y las arrow function, que son otra forma de crear funciones, pero todo recae, todo se reduce a que tras bambalinas pasa por new function. Por consecuencia, pues todas las funciones tienen por defecto como su prototipo function.prototype. Y por consecuencia, las funciones son objetos en JavaScript. Por consecuencia, pueden ser manipuladas por los programas. Además de que JavaScript puede asignar funciones a variables, como lo vamos a ver ahorita en este video, y pasar las otras funciones, que es lo que se conoce como callbacks. Como las funciones son objetos, se pueden establecer propiedades en ellas. Como ya vimos que, por ejemplo, cuando nuestra función constructora, como es una función constructora, esta por defecto, al ser una función constructora, pues se le pueden establecer, como es un objeto también a su vez, pues se le pueden establecer propiedades. Y la propiedad prototype solamente las tienen las funciones constructoras. Única y solamente las funciones constructoras, esas que se invocan con new, tienen una propiedad especial que se llama prototype. Pero las demás funciones que también pueden tener otras propiedades y otros métodos pueden tener, por ejemplo, aquí las funciones pueden tener propiedades, por ejemplo, la arguments, color, display name, el length y en este caso pues también name. Este ya después lo vamos a ver. Y también las funciones pues pueden tener métodos, por ejemplo, que se llaman apply, bind, call to a string. Como todas las funciones, por defecto, su prototipo es function.prototype. Cuando te invoques una propiedad de estas en una función, como son objetos, pues tranquilamente lo vas a poder lograr. Como ya lo vamos a ver después, no te preocupes. Entonces en este punto vamos a tocar el tema que yo te dije, que las funciones son objetos. Por consecuencia, pues, se pueden asignar a variables y pasarlas a otras funciones, lo que se conoce como callbacks. Entonces en este video vamos a ver que JavaScript puede asignar funciones a variables. Entonces pues esto ya te lo dije. Entonces pues vamos a crear una función de las que ya conocemos tradicionales. Vamos a crear una function declaration que se llame función. Y vamos a hacer un log. Y vamos a ponerle aquí en este caso hola comunidad webtd. Esto que te voy a enseñar ahorita, ponle mucha atención porque ya va a ser la antesala a lo que vamos a ver que es el contexto de this. Vamos a ver esa famosa palabra clave que se conoce como this, el contexto this. Entonces pon mucha atención a lo que vamos a hacer aquí. Las funciones son objetos, vuelvo a repetir. Por consecuencia pueden ser manipuladas por los programas. Una de ese tipo de manipulación es que tú puedes asignar funciones a variables. Entonces vamos a hacer eso. Para comprobarlo vamos a poner función. Esto pues ya es todo lo normal que vamos a conocer. Estamos invocando la función. La estamos ejecutando como tal. Pero imagínate que aquí vamos a crear una variable que se llame variable. Y en este caso, fíjate lo que vamos a hacer. Como yo te dije, JavaScript puede asignar funciones a variables. Entonces vamos a hacer eso mismo aquí. Vamos a poner función. Como yo te dije, cuando tú invocas una función sin los paréntesis, cuando tú llamas una función sin paréntesis, simplemente le estás pasando la definición de la función. En cambio, cuando la llamas con paréntesis, ahí sí que estás ejecutando la función. Entonces, eso es algo bien importante para que lo consideres. Ya después vamos a ver otro más adelante esto. Pero esto es muy importante que tú entiendas desde ahorita, que cuando tú llamas una función con paréntesis, la estás ejecutando realmente. En cambio, cuando la llamas sin paréntesis, simplemente no la estás ejecutando, simplemente te estás trayendo la definición de la función. Es decir, el cuerpo. Entonces vamos a verlo para que veas. Variable. Efectivamente, fíjate cómo aquí la estamos ejecutando porque estamos usando paréntesis
Por consecuencia nos arroja lo que tiene que ejecutarse. En cambio, cuando la llamas sin paréntesis, simplemente estás trayéndote la definición de la función, el cuerpo del método en sí, como tú lo quieras ver. Fíjate cómo sale el cuerpo de la función. Entonces, si lo imprimimos directamente, función, pues equivale a lo mismo. Vamos a guardar. Y fíjate cómo efectivamente, pues sin paréntesis, cuando la llamas sin paréntesis, pues simplemente te trae el cuerpo, la definición de la función. Eso para que lo consideres. Entonces, como te puedes observar, fíjate cómo efectivamente la función la estamos asignando a una variable. En este caso a la variable variable. Por consecuencia, pues como ya vimos, la podemos imprimir. Variable. Guardamos, recargamos y fíjate cómo nos trae la definición de la función. Esto porque la estamos llamando sin paréntesis. Pero fíjate lo que vamos a hacer aquí. Esto es algo bien interesante que quiero que entiendas desde ahorita y es muy raro porque esto solamente pasa en JavaScript hasta donde yo sé. Pues fíjate cómo la función, como es un objeto, lo estamos asignando a una variable. Haz de cuenta que al ser un objeto, pues ya lo puedes manipular como manipularías tú los objetos. En este caso, pues un objeto tú lo puedes asignar a una variable. Por consecuencia, estamos haciendo eso mismo con nuestra función. Entonces vamos a hacer esto, variable. Vamos a invocarla, pero vamos a invocarla con paréntesis. Vamos a guardar. Y como te estarás imaginando, pues realmente la vamos a ejecutar nuevamente. Fíjate cómo dice, hola comunidad WebTD. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente, como son objetos las funciones, como las funciones son objetos, pueden ser manipuladas por los programas. En este caso le asignamos una función a una variable. Y ya en esa variable, como aquí le estamos pasando la definición de la función a variable, por consecuencia el cuerpo de esa función, de la definición de esa función, se pasa a variable. Entonces ya en esta variable que se llama variable, traemos la definición de la función. Por consecuencia, pues ya estamos listos para invocarla, para ejecutarla, como lo estamos viendo ahorita. Entonces, fíjate que eso es algo bien interesante que pasa aquí en JavaScript y por consecuencia vamos a ver otro ejemplo con un Object Literal para que veas otra cosa bien peculiar que va a ser la antesala para que tú entiendas el contexto this. Vamos a crearnos persona igual a propiedad. Vamos a ponerle método. Vamos a ponerle nombre igual a Daniel. Y vamos a poner en este caso hablar. Y en este caso pues vamos a hacer una función que pues ya en el contexto de un objeto, como ya vimos, pasa a ser un método en persona. Cuando tú usas una función en el contexto de un objeto, pues ya vimos que se convierte en un método. Pero es algo semántico. Entonces fíjate que vamos a hacer esto. Persona.hablar. Vamos a invocar esta función. Esto ya lo vimos para que no se nos pegue todo. Fíjate que estamos creando una propiedad y un método. Entonces vamos a invocar esta función hablar. Fíjate que la estamos invocando con paréntesis. Por consecuencia se va a ejecutar. Recargamos y fíjate cómo dice método en persona. Entonces, pues este método, pues al final de cuentas es una función. Por consecuencia, fíjate lo que vamos a hacer aquí, que va de la mano con lo que ya hicimos por acá. Vamos a ponerle en este caso, vamos a hacer esto que ya vimos. Vamos a crear mi función. Mi función. Pero antes vamos a hacer esto. Fíjate. Vamos a hacer esto. Persona.hablar. Fíjate cómo estamos invocando a la función, pero sin paréntesis. Por consecuencia, como te dije, te vas a traer simplemente la definición de la función. En este caso, la definición del método. Efectivamente, fíjate cómo nos estamos trayendo únicamente la definición de la función. Porque no estamos usando paréntesis. Entonces, por consecuencia, ya te estarás imaginando lo que voy a hacer. Mi función es igual a persona.hablar. Por consecuencia, aquí estamos invocando el método hablar de persona
pero fíjate cómo lo estamos invocando sin paréntesis. Por consecuencia, nos vamos a traer solamente la definición, en este caso del método. Vamos a hacer un log y vamos a ponerle mi función. Mi función. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente nos estamos trayendo la definición de la función. Fíjate cómo me estaba equivocando. Entonces fíjate cómo la definición del método hablar del objeto persona se lo estamos pasando a mi función. Esto tranquilamente se puede porque hablar es un método sí, pero al final de cuentas pues es un nombre semántico, viene siendo una función, como lo estamos viendo. Por consecuencia es un objeto. Entonces esa función de hablar del objeto persona se la estamos pasando a mi función. Y como se la estamos pasando sin llaves, sin paréntesis, pues simplemente le estamos pasando la definición de la función. Y fíjate cómo si lo imprimimos, pues fíjate cómo efectivamente le estamos pasando, nos está trayendo la definición de la función porque la invocamos sin paréntesis. Por consecuencia, como te puedes imaginar, vamos a hacer lo siguiente. Ya te estarás imaginando lo que vamos a hacer. Mi función, vamos a invocarla, pero ahora con paréntesis. La invocamos, guardamos, recargamos. Y fíjate cómo efectivamente ahora estamos invocando método en persona. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente esto es posible gracias a que las funciones son objetos. Por consecuencia se pueden asignar a variables y gracias a que las funciones se pueden invocar con paréntesis o sin paréntesis, pues puedes llamarla o puedes invocarla para traerte la definición de la función. Entonces, pues fíjate cómo aquí mi función, originalmente el método de la función hablar solamente existe en persona. Pero como le estamos pasando esa definición del método a mi función, pues ahora mi función, aunque no es un objeto persona, por decirlo de una manera, como no es un objeto persona como acá, pues fíjate que tranquilamente lo estamos logrando porque nos estamos pirateando, por decirlo de una manera, por decirlo coloquialmente, nos estamos pirateando la definición del método hablar de persona, nos la estamos pirateando y se la estamos poniendo a mi función. Por consecuencia, pues ya aquí, aunque no seamos un objeto persona, pues fíjate cómo lo estamos invocando. Entonces, esto quiero que entiendas muy bien en este punto, porque es la antesala para que tú entiendas el contexto de is. Bendiciones.